Quería empezar contigo, Marisel, porque hay dos miradas en la peli con tu hijo, cuando se está comiendo la hamburguesa al principio de la peli y al final que está con una, creo que era una tarta de queso o algo así, que está también la abuela ahí. Hay dos flashes que después, cuando vemos ya todo lo que ha sucedido, cobran mucho más significado porque son quizás los únicos momentos en los que hay un amor realmente puro con la madre, como que se está perdiendo todo eso luego. Mira qué bonito, qué observación tan aguda y tan sensible. Es cierto, son dos miradas muy, muy hermosas, muy amorosas y tienen que ver con la madre nutritiva, ¿no? Ver al hijo comer y qué gratificación da eso, ¿no? Hay algo ahí como de un instinto maternal, ¿no? Cuando el hijo se alimenta. Y en esas dos escenas, su hijito está comiendo comida chatarra, una comida que no le hace bien, tiene una condición de salud, el hijo es diabético y no debería comer eso, pero ella concede, entendiendo que quizás en estos momentos puede existir alguna distensión entre ellos, dado que entre ellos hay tanta tensión por por este conflicto que los atraviesa y del cual no pueden hablar. Y eso también es algo muy doloroso. Ese silencio pesa mucho en ambos personajes. Y ese comer en silencio y esa mirada están muy cargadas de todo lo que no se pueden decir en ese momento y que se dicen, por supuesto, hacia allá al final de la película. Y es mejor no revelar qué es lo que se dicen y qué es lo que pasa entre ellos, puesto que es como un estallido, una catarsis. Pero sí, son dos pasajes de la película que son claves, que es muy hermoso que como espectador los hayas rescatado, ¿no? Sí, sobre todo por el contraste que supone respecto al resto de historia, y luego que es una película en la que se habla poco, en el sentido de que los personajes se comunican poco entre sí. Habléis mucho, pero las cosas que se dicen, que hay que decir, no se llegan a decir. Casi como la vida. Y nada. Entonces, que me parece muy significativo toda esa comunicación no verbal que hay, incluso en las escenas que hay entre vosotras. Hay también muy pocos diálogos y habléis mucho con las miradas y con la gestualidad. Entonces, no sé, por ejemplo, todo ese trabajo, hasta qué punto fue importante el trabajo con las directoras o la colaboración entre vosotras también para charlar, para conoceros, para que saliera todo natural, para que esas miradas dijeran cosas. Obvio, el body language, el lenguaje corporal es fundamental, casi te diría en términos expresivos y en términos actorales. Para nosotras especialmente era también muy importante llegar a un nivel de entendimiento en términos intelectuales, afectivos, pero también físicos, y lo harto conversamos con las directoras, nosotras dos con las directoras y nosotras dos también, entre nosotras, para habilitarnos lugares, permisos, darnos espacios y hacer esto juntas, sobre todo, no hacerlos cada una por su parte, cada una por su lado, hacerlo juntas en el mejor sentido de la palabra, digamos, consensuando, animándonos juntas. Y sobre todo con esta convicción del haber llegado a acuerdos que no solamente impulsan el trabajo hacia adelante, sino que además nos impulsan, nos dan ánimo a nosotras, ¿no? Lo que decía Greta un poco, ¿no? Perder la vergüenza, que no es buena para el trabajo, para la actuación, pero a la vez también reconocer los pudores, que no es vergüenza, es otra cosa. Eso es bonito. Y en tu caso, Greta es un personaje muy pequeño, pero con una incidencia luego dramática súper importante. No sé si cuando te enfrentas a un papel así, bueno, son pocas líneas, son pocas escenas, pero el peso que sabes que va a tener luego en la historia, no sé eso como si se gestiona de alguna manera diferente o cómo se afronta un trabajo así. No, porque yo creo que eso es una cosa que lo da la película, entonces eso no es una cosa que te... No sé hasta qué punto
tener esa carga encima te puede hacer cambiar la manera de actuar, la manera de estar. Yo creo que la película ya era así y ese personaje se iba a quedar ese recuerdo iba a estar en toda la película. Entonces era simplemente las escenas que tenía, hacerlas, estar ahí, ¿no? Y como tener en cuenta las directoras y confiar en que todo eso se iba a quedar de alguna manera empapado en toda la película. Pero yo ahí confiaba mucho y sabía que ellas sabrían cómo hacerlo. Creo que no era una cosa que tenía que tener en cuenta tanto yo. También entendí que había algo de que me hubieran escogido a mí, que había algo de eso, entendí. Entonces confié. Y a ese respecto, no sé si Ángelo o tú luego trabajabais cómo había influido la relación con el personaje de Greta, porque al final, aunque sí, claro. no aparezca, pero está siempre presente, sí, claro. y vuestros personajes tienen sí. un historial con ella. Sí, para Ángelo fue muy importante también la presencia de Greta durante la primera semana de rodaje. Todos creamos y construimos ahí un vínculo. Y cuando ella partió fue una ausencia real. Entonces eso fue muy utilitario, ¿no? Y hablábamos de ella, de nuestra compañera, ¿se entiende? Y en la película pasa eso, no hablan de ángeles, porque es muy incómodo hablar de ángeles para ellos dos. Entonces había ahí como una situación espejo extraña, pero muy bonita y muy útil, que tenía que ver con eso, ¿no? Con que en la película el personaje irrumpe en sus vidas, luego desaparece de una manera trágica y triste. Greta vino a la Argentina, viajó, filmó con nosotros, se fue una gran compañera, quedó como un recuerdo. Muchas veces decimos su estela, ¿no? Como, ¿viste? Esas estrellas fugaces y que vos decís qué pasó. Y entonces, queda en la conversación. Entonces nosotros utilizamos eso porque somos actores, somos vivos, somos pillos. Sabemos que nos puede servir y lo aprovechamos. Y bueno, y Ángelo tuvo un vínculo precioso con Greta también. Ellos son más cercanos generacionalmente, ahí había como una forma de vincularse muy bonita, muy diferente a la que yo tuve con Ángelo, por ejemplo. Y esas diferencias también fueron muy ricas. Luego, la historia está narrada en dos tiempos que transcurren prácticamente en paralelo, es decir, hay pocas diferencias visuales de lo que sucede en el presente respecto a ese pasado más cercano. ¿En el guión estaba también estructurado así? Correcto, sí. Son poquitos años, muy poquitos, pero lo que pasa en esos años es... No son tan poquitos, ¿no? Son unos 4 años, ¿no? Digamos, él sale luego de 4 años de estar en prisión. Entonces la película tiene 2 actos, pero no están tan claramente, digamos, delineados en la película. La temporalidad va y viene. Y entonces el espectador tiene que, como el rompecabezas que la protagonista va como armando con tanta paciencia y con tanto tiempo, digamos, el espectador también tiene que ir armando ese rompecabezas y tiene que ir también ubicando las diferentes piezas de las diferentes temporalidades. Ahí hay un trabajito que les pedimos a los espectadores que es interesante. En términos cronológicos no hay tanta distancia, pasan apenas 4 años, pero estos 4 años son devastadores para los personajes. Entonces, no había una transformación física, pero sí había una transformación anímica, ¿no? Y eso era lo que había que subrayar, si se quiere, desde lo interpretativo, antes que, digamos, apelar a transformaciones físicas que, digamos, que le facilitaran al público la comprensión de, bueno, pasó tanto tiempo. Y tengo curiosidad por esas secuencias en la piscina, si fueron muy tediosas de rodar, si hubo que repetir mucho, porque al final entiendo que tiene un punto más coreográfico de ver cómo os desplazáis por el agua. Tiene también ese punto metafórico respecto a la peli, que emparenta con el inicio de la película, o la escena en la que se te ve la cicatriz de la cesárea. Yo no, o sea, recuerdo que al final era un poco cansado, sobre todo lo de había algo que era nadar y no moverte. Me acuerdo que me decía, no muevas tanto los pies. Decía, no sé cómo hacerlo. Pero yo me divertí, también fue el primer día, entonces
era estar nadando, estar jugando debajo del agua y pocas veces se rueda en el agua, entonces también hay algo muy, muy bonito y muy sensual. Y a mí me divirtió y me gustó mucho empezar así la peli. Sí, yo tenía muchas expectativas con esas escenas, estaba como una criatura, tenía una ansiedad loca, precisamente por eso, porque no había pasado nunca por la experiencia. Y te voy a confesar que no fueron tediosas, pero fueron muy difíciles, porque el agua es un elemento que no podemos controlar. Y que atenta contra toda organicidad. Y teníamos marcas a veces muy precisas, y era el mundo de la imprecisión. Para no, quédate quieta, imposible. En marca, ¿qué? Estábamos como agotadas. Entonces, eso sí, nos cansábamos. Y estaba como... Sí. Pues nada más, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Un placer y que haya mucha suerte con el este canal. Ay, gracias.